¿Estamos? Bueno, ahí vamos esperando mientras tanto que la gente se vaya conectando. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Vázquez, Global Ambassador Grupo Dislicores. Súper orgulloso jurado de Switch Tales, desde el primero hasta el último. Bienvenidos, hoy vamos a tener un invitado de lujo que ya voy a ir presentando. Antes que nada, les queremos recordar, no se olviden que para inscribirse en Switch Tales primero deben cargar el video a Instagram, porque luego a la hora de ir a completar el formulario van a tener ahí un espacio para pegar el link. Entonces primero tienen que crear el video para poder darnos el link de acceso. Tenemos hasta mañana 30 a las 11:59 de la noche para que hagan su inscripción, carguen su video. Así que nada, súper felices de estar otra vez en el ruedo. Ya en una semanita tendremos quiénes son los primeros semifinalistas, los que van a ir achicando el embudo hasta encontrar a nuestro campeón 2026. Voy a estar acá pendiente, si me ven, porque quiero que le hagan a nuestro invitado todas las preguntas que se les vayan ocurriendo y todo lo que vaya surgiendo. Súper importante para la formación. Hoy es nuestra última masterclass virtual de esta primera etapa. Vendrán otras más, pero siempre con la convicción de que 1976 Mixers y nuestro Switch Tales es una plataforma académica, aparte de ser un torneo o un campeonato como lo solemos ver, sino que sea una plataforma de continuo crecimiento para ustedes como colegas y bartenders. Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro queridísimo Diego Morales, desde México, desde Less is More, uno de los mejores bares del planeta. Me acuerdo, Dieguito, hace muchos años, cuando tenías el catador de libros y empezamos a hacer los primeros contactos, así que súper orgulloso de que estés de invitado, de que nos vuelvas a acompañar un nuevo año. Así que bienvenido. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto escucharte, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. A David también, agradecer a Manuela por hacerme parte de esta plataforma tan linda de la industria de Colombia. Qué nota, Dieguito. Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre tan predispuesto de poder estar con nosotros en estos espacios académicos que tanto nutren, ¿no? Y que también podamos ver a un colega colombiano reventándola en el exterior. Así que súper orgullosos de todo lo que estás haciendo también. Te voy a ceder la palabra, te voy a ceder el espacio. Por acá me quedo por si hacen alguna pregunta o por si debo frenarte para algo, pero vamos adelante. Es todo tuyo. Bueno, a todos, muchísimas gracias por conectarse. Para mí es un placer compartir estos espacios con la industria en Colombia y pues compartirles un poco de lo que hemos venido aprendiendo en estos años. Creo que ya podemos, ya tenemos la presentación, ya se proyecta. Para empezar, pues bueno, el tema que me tocó a mí, que me invitaron a compartir con la industria es Low ABV y tendencias. Es un tema muy reciente, es un tema muy nuevo que ya lo vamos a estar viendo del por qué, de dónde nace esta tendencia y qué es lo que trae esta tendencia detrás, ¿no? Cuáles son esos elementos como principales que se están trabajando bajo esta tendencia. Vamos a darle el siguiente, por favor. Pues bueno, en esta tabla de contenidos de lo que vamos a ver, pues vamos a empezar con una introducción, voy a contarles un poquito de quién soy yo. No puedo ver a las personas que están conectadas, pero como siempre me imagino que hay nuevas personas en la industria, entonces ahí les voy a compartir un poco de mi recorrido en esta industria. Vamos a hablar de lo que es específicamente el OEBV, vamos a hablar sobre las tendencias que hay hoy en día, vamos a hablar de una parte que para mí siempre es muy importante, que es la parte de los libros, porque aquí es, digamos que esas investigaciones un poquito más rigurosas, ¿no? Donde también nos permite aclarar muchas dudas, donde también nos sirve como guía, ¿no? Para saber en el mundo que estamos adentrándonos. Y vamos a hablar un poco de los cóctel bar en México, de qué están haciendo ellos en cuanto a lo ABV, en cuanto a sus propuestas de coctelería dentro de sus espacios, como para darnos una idea también, digamos que de lo que sucede en el mundo de las barras, en Ciudad de México en específico, y ya, cerramos esta presentación. Entonces, adelante, por favor.
Pues bueno, les cuento un poco sobre mí. Llevo 15 años en la industria de la hospitalidad. Este año cumplí los 15 años. Y bueno, mi recorrido empieza, como todos, estudiando. Inicio en la escuela Bartender Working Flair en la ciudad de Bogotá. Ahí empieza mi experiencia. Tomo un curso como todos. Empiezo a hacer prácticas dentro de la escuela y ahí hago un proceso muy bonito en cuanto de conocimiento, de aprendizaje. Gracias a los maestros que estaban ahí, pues fueron esas personas que se volvieron mis mentores y le metieron, digamos que, un aceleramiento al involucrarme en esta industria. Estuve 5 años siendo parte de la escuela y sobre todo compitiendo en Flair Bartending. Tuve la posibilidad de representar a Colombia a nivel nacional e internacional en competencias. Entonces fue una gran escuela. De ahí pasó a un lugar que mi carrera, digamos, que coge más fuerza, que es el W Hotel en la ciudad de Bogotá. Pues ahí entró a ser parte de un gran equipo de bartender en ese momento, Luis Cano, un bartender súper multipremiado en Colombia, Germán Díaz, otro gran bartender de la industria, mucho recorrido, Germán, fue también otro gran mentor, Camilo, que hoy está en Estados Unidos, y bueno, todo un grupo de bartender que hoy están en otros países y que logramos hacer sonar un cóctel bar de hotel en ese momento. En ese mismo tiempo, en esa línea de tiempo, pues abre un proyecto que Juan lo mencionó, que es el Catador de Libros. Es un proyecto de blog donde lo que hacíamos era hacer reseñas de libros enfocados en coctelería. Teníamos un espacio de conversatorios en una librería en Bogotá, donde tratábamos de invitar al autor del libro o a alguien que fuera un poquito especializado en el tema que estábamos viendo y poder debatir un poco sobre el tema de los libros. Hoy en día estamos trabajando en una plataforma digital para cambiar un poco sobre pues esta plataforma y darle un toque más digital diferente. En el 2018 decido mudarme a Ciudad de México e inicio mi carrera en Licorería Limantur, uno de los bares más multipremiados en este país. Pues Limantur fue mi escuela, fue volver a empezar de nuevo, conocer un nuevo mercado, un nuevo consumo, nuevas tendencias, un mercado muy diferente. Y bueno, ahí fue mi gran carrera, como yo siempre lo menciono, ahí fue donde volví a nacer en esta industria. En Limantur estuve aproximadamente 4 años y de Limantur tomo el paso de abrir un cóctel bar con uno de mis socios, Daniel, que se llama Bijou. Bijou es un speakeasy en Ciudad de México, un cóctel bar muy pequeño para 30 personas, un cóctel bar donde pues, logramos hacer algo diferente de propuesta en cuanto a menú. El menú es un cubo Rubik, es muy conocido por eso. Entonces hicimos algo un poquito más disruptivo ahí en las propuestas de cóctel bar en la ciudad. Es un muy buen proyecto. El año pasado logró entrar a la lista de los 50 Best Bar. Y pues bueno, ahí continúa el proyecto cogiendo mucha fuerza. También para esa época, 2022, tengo la posibilidad de presentarme a Brown Forman, una compañía, una multinacional, que su portafolio es muy fuerte. Entre marcas está Gin Mare, Ron Diplomático, Tequila Herradura, Jack Daniel's, Woodford Reserve y entre otras. Hago parte del equipo de Brand Ambassador, donde veo 3 marcas principales: Tequila Herradura, Ron Diplomático. Y por último, en el año 2024, abrimos Less is More, un nuevo cóctel bar aquí en la Ciudad de México. Pues Less is More es un cóctel bar de amigos, un proyecto pues que se hizo con el corazón, un proyecto de bajo presupuesto realmente. Es un bar para lo que podemos ver en la Ciudad de México, pues digamos que eh, con mucho cariño, ¿no? Sobre todo. Y pues bueno, es un cóctel bar muy disruptivo también, que cuando tengan la posibilidad de ir a Ciudad de México, pues ahí lo van a ver. Pues bueno, continuemos. Este es mi recorrido básicamente en la industria de la hospitalidad durante estos 15 años. Para avanzar en el siguiente slide, pues ya nos vamos a entrar en lo que es Low ABV Cocktails. Básicamente la palabra o cómo se divide lo que es ABV significa pues el volumen de alcohol, ¿no? Es una sigla en inglés. Y low, pues de bajo, ¿no? Este volumen de alcohol bajo, básicamente, ¿no? Cócteles con bajo contenido alcohólico. El bajo contenido alcohólico,
pues, ¿cómo se logra en este tipo de coctelería? Básicamente es sustituir un poco el destilado o utilizar ese destilado en cantidades muy mínimas, y cuando hablamos de muy mínimas, eh, ronda entre los 5 mililitros, 10 mililitros, 15 mililitros, máximo 20 mililitros, ¿no? Es como lo que te va a ayudar a lograr un contenido alcohólico de cóctel en un rango que ya lo vamos a ver. Eh, ¿Cómo es la mejor manera de lograr una coctelería baja en alcohol o low ABV? Sobre todo en tema, hablando de bases espirituosas, es utilizando vinos fortificados, aperitivos, licores, jerez, sake, ¿no? Todo este tipo de bebidas que entran en la categoría de licores y que su porcentaje alcohólico es muy bajo. Básicamente, la graduación promedio de un cóctel low ABV suele estar entre un 5 a un 12%, ¿no? Es como lo que estructuralmente podríamos decir que es un cóctel bajo en alcohol, que entre en este porcentaje de 5 a 12%. ¿Cómo yo sé que mi cóctel o cuál es el contenido alcohólico de mi cóctel? ¿Cómo lo logro hacer? Pues a través de una fórmula matemática, ¿no? Básicamente acá lo que tenemos que hacer es colocar el volumen del ingrediente, ¿no? Y multiplicarlo por su porcentaje de alcohol. Es decir, pongamos un ejemplo con un cóctel como el bambú, por ejemplo, ¿no? El cóctel bambú eh, se considera un cóctel bajo en alcohol, y aquí lo que yo haría es empezar a multiplicar cada uno de sus ingredientes por su volumen de alcohol. Ejemplo, uno de los ingredientes del bambú es el jerez fino, ¿no? Por lo general lleva 45 mililitros, una onza y media. En este caso, pues para hacer multiplicaciones me funciona mejor en mililitros. Entonces cojo 45 mililitros y lo multiplico por el porcentaje de alcohol que trae esa botella. Es decir, en el caso de un jerez es un 15% de alcohol. Es decir, que serían 45 mililitros por 0.15. Y eso pues me da un resultado de 6.75. Así hago con cada uno de los ingredientes. El vermouth dry igual, 45 mililitros, lo multiplico por su porcentaje de alcohol que trae en la botella, sería 45 por 0.18, 0.18, es decir, 18% de alcohol, y eso me da un resultado. Las bitters igual, 2 mililitros, por ejemplo, por el porcentaje alcohólico de esa botella, 45 grados, es por lo general lo que puedes tener en angostura bitters, y eso me da un resultado. Yo lo que hago es que eso, después de tener el resultado de esta multiplicación de cada uno de mis ingredientes por separado, eso lo voy a sumar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohol puro que tendría esos porcentajes de cada uno, por ejemplo, en el jerez fino sería 6.5, en el vermouth dry sería 8.10, en las bitters sería 0.90. Eso yo lo sumo, esos ingredientes, y me da, por ejemplo, 15.75 mililitros de alcohol puro en mi cóctel. Pero ahí nos falta un ingrediente que es muy importante, y es la dilución, porque también suma, ¿no? La dilución, al refrescar, por ejemplo, este cóctel que es Stir, su técnica, pues me da un porcentaje de contenido de agua, ¿no? En este caso, en promedio, cuando uno hace Stir, el porcentaje es un 25% a un 30% de agua. Eso es lo que le aporta el hielo en cuanto a dilución a un cóctel que va en Stir. Cuando hacemos un cóctel shaker, por lo general sube un poco, aumenta a 35% de dilución. ¿Por qué? Pues porque los movimientos a la hora de agitar hacen que tenga más dilución, ¿no? Ahí lo que yo hago es que a eso le sumo ese porcentaje de dilución, ¿no? Y ya eso se lo sumo a los ingredientes, ¿no? Es decir, jerez fino 45, vermouth dry 45 mililitros, bitter 2 mililitros, y le sumaría el 25 o el 23% de la dilución, ¿no? En este caso yo cojo, por ejemplo, 23 mililitros. Sumo eso y eso me da un resultado. Eso me da 115 mililitros de volumen total de mi cóctel con dilución, ¿no? Adelante, Juan, si quieres preguntar, adelante. Preguntando qué técnica crees que es la ideal para resaltar los aromas en un trago low ABV sin diluirlo en exceso. Pues ahí ya yo me puedo apoyar para resaltar aromas, dependiendo de lo que yo quiera resaltar, pues puede ser a través de lo que es el garnish, ¿no? O puede ser un perfume,
que yo pueda hacer para intensificar esas aromas, ¿no? Por ejemplo, si tengo aromas herbales, pues puedo jugar con un perfume que me evoque esa parte herbal para que se resalte cuando lleve a nariz. O puede ser un garnish, ¿no? En ese caso, hablando de cosas muy simples, ¿no? Porque no me quiero ir a cosas complejas. Un ramillete de albahaca, ¿no? Cuando yo lleve, o el jurado lleve el cóctel a nariz, pues va a percibir esa nota herbal muy fresca en ese momento, ¿no? Dependiendo, perdón, Diego, Hay, dependiendo mucho también de la textura de los ingredientes y lo que estemos buscando como resultado final también, ¿no? Como aclararle a los chicos que no siempre la técnica de ejecución sea un cóctel directo, un shakeado, si están escanciando, también entender qué ingredientes estoy utilizando y qué resultado final estoy buscando. claro, el ingrediente es lo principal. O sea, básicamente el ingrediente es lo que es esa paleta de sabores que quieres lograr, ¿no? Bien. Y esto para mí es lo más importante de un cóctel. Ya la técnica que escojas es porque te va a hacer que el ingrediente se destaque o se mantenga o tenga ese balance, que es lo que buscamos en la coctelería, ¿no? Entonces, ¿qué me ayuda? Pues la técnica que elijo es importante entender que la técnica, sobre todo es ese tema de dilución que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, la técnica me da más dilución o menos dilución, ¿no? Porque a la final lo que estamos utilizando ahí es hielo, es el ingrediente que se suma en esa técnica y ahí lo que me va a dar es básicamente es dilución. Entonces, ya con mis ingredientes, técnica, decido qué tipo de dilución voy a tener y ya, ¿no? Eso me tiene que dar un gran balance y ya para ajustar como, sobre todo hacia la pregunta, para ajustar ese perfil aromático, pues ya me apoyo de garnish, de un perfume, de algún tipo de ritual también puede funcionar, ¿no? Que complemente esa experiencia de lo que voy a percibir en boca, porque realmente pues en boca es donde voy a poder entender mucho más la bebida que lo que puede llegar a ser realmente en nariz, ¿no? Eh, entonces va hacia allá. Espero haber respondido la pregunta, si no, pues adelante. Si hay más preguntas, Juanito, aquí. Por ahí alguien preguntaba qué ingredientes aportan textura y cuerpo en un cóctel low ABV sin usar destilados pesados. Claro, ya vamos para allá. Ya Perfecto. cerramos aquí, nos vamos para allá en cuanto a ingredientes y ahí voy a responder tu pregunta. Entonces, pues bueno, ya para cerrar aquí, como el tema del contenido de alcohol de un cóctel, lo que les mencionaba, se suma el volumen total, eso nos da un resultado de los ingredientes, en este caso otra vez del bambú, el volumen total son 115 mililitros, más agrego la parte de lo que es alcohol puro, habíamos hablado de 15.75. Hago una división, eso básicamente es una regla de tres lo que acabamos de hacer, 15.75 del volumen de alcohol de mi cóctel por el volumen total de ingredientes. Y eso, esa división me da 0.13. Es decir, que es un 13% el porcentaje de alcohol que tiene mi cóctel. Es decir, que el bambú entra entre ese rango de lo que sería un low ABV. Y básicamente ahorita en una competencia como la que van a participar, pues creo que es un argumento muy importante que le deben dar ustedes a su jurado. ¿Por qué? Porque eso certifica o ratifica de que sus cócteles son low ABV, ¿no? Igual también pues se adelantan al jurado, ¿no? Porque puede ser una gran pregunta. Es decir, si yo fuera jurado de la competencia y si estamos hablando de low ABV, pues sería una pregunta que yo haría, ¿no? ¿Qué porcentaje alcohólico tiene tu cóctel, ¿no? Entonces es muy bueno saberlo porque parte de ese profesionalismo es conocerlo. Y hoy en día, de experiencia propia, pues que trabajo en un bar, tengo clientes que me preguntan, oye, ¿qué porcentaje alcohólico tiene este cóctel? No quiero pasar del 15%, no quiero pasar del 18%. Es decir, el consumidor cada vez es más consciente de lo que toma. Pasemos al siguiente slide, por favor. Y vamos a hablar de tendencias y aquí vamos a responder las preguntas que hablamos. Cuando hablamos de una tendencia, tenemos que entender qué significa una tendencia, ¿no? Y una tendencia básicamente es una dirección hacia la cual se mueve un mercado, una cultura o un grupo social durante un periodo de tiempo determinado.
¿Hay diferencia entre una moda pasajera y una tendencia? Claro que sí, las tendencias suelen tener raíces más profundas en cambios de comportamiento, en este caso son cambios de comportamiento en consumo, necesidades o movimientos sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, un movimiento social acá, ¿cuál sería? Pues las coffee party, ¿no? Un movimiento social que involucra el bienestar con la fiesta. Entonces, de ahí vienen, eso es lo que seguiría una tendencia. En el mundo de la hospitalidad en el que estamos nosotros, las tendencias dictan no solo lo que la gente toma, sino cómo y por qué lo hace. Ejemplo, trae los coffee parties, ¿no? Eh, el por qué, pues porque la gente quiere poder salir a correr, lo hace por un tema de bienestar, pero también quiere tener esa parte social de disfrutar con sus amigos, el cual tuvieron ese plan de correr. Sigamos con el siguiente slide, por favor. Hablando de tendencias en el mundo de la coctelería Lobo ABV, pues básicamente esto responde a una necesidad de bienestar. Hay un término pues que está cogiendo cada vez más fuerza dentro de la industria y es el mindful drinking, ¿no? Es ese consumo el que busca que sea una experiencia igual de alta calidad como lo que hacemos diariamente en el bar, pero que sin comprometer su salud o su productividad al día siguiente. Es decir, los consumidores hoy en día sí quieren salir al bar. Eh, hoy en día está muy fuerte la discusión de que la gente no quiere tomar alcohol, pero básicamente lo que hemos visto en México es la gente sí quiere tomar alcohol, pero lo que quiere es tener un consumo más responsable, donde su salud primeramente no esté comprometida y dos, que al día siguiente pueda ser igual una persona productiva y que esto no afecte su vida diaria a nivel profesional, ¿no? Entonces son más cambios, esta tendencia está trayendo más cambios de responsabilidad, ¿no? Y básicamente ese es uno de nuestros trabajos dentro de un bar, esa responsabilidad del consumo responsable, ¿no? Pasemos al siguiente slide, por favor. Y aquí voy a responder la pregunta y si hay algunas más, Juanito, como para ver si le pegamos a preguntas similares al mismo tiempo. De Tú me una, ayudas. no. Por ahí había una sobre los estándares internacionales de la cantidad de alcohol que debería tener un low ABV. Se lo recordamos que lo dijiste hace un minutito. Entre 5 y 12% de alcohol solemos calcular un low ABV. Así es, perfecto. Ahí está la. Obviamente, sí, como el bambú, ¿no? Que tiene 13%. Pues un 1% no es que Sí, diga, va a no, ya estar no es. dentro de los límites. Así es. Cabe aclarar que como es una tendencia muy nueva que nace a partir de la pandemia, aún no es que esté como tan claro, ¿no? O sea, hoy en día, y ahorita lo vamos a ver en los libros, por eso para mí los libros es muy importante porque ya marca una línea de tiempo donde algún tema en específico se empieza a tomar y desde ahí se empieza a construir bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de mixología como tal y tendencias en lo que me preguntaban de ingredientes, pues lo dividí en cuatro columnas, ¿no? Vamos a hablar de una mixología luxury, low ABV, y acá cuando hablamos de una mixología luxury, pues estamos enfocados a destilados y licores de alta gama. Cuando hablamos de destilados, por ejemplo, hoy en día, después de la pandemia o a partir de la pandemia, se creó una categoría en bebidas alcohólicas que son los destilados no alcohol. Es decir, ya encontramos en el mercado ginebras con 0% de alcohol, tequila 0% de alcohol, rones 0% de alcohol. Y esto nace eh, de esa necesidad de un consumidor de querer hacer parte de un grupo social, pero donde yo me pueda estar tomando, por ejemplo, una Cuba Libre, pero con un ron que no tenga porcentaje de alcohol. Para algunas personas esto no es lógico, y obviamente nosotros que estamos acostumbrados a todo lo contrario, pues también nos parece algo que genera mucha polémica, ¿no? Pero a la final el consumidor es el que direcciona y de ahí es que se tomen estas decisiones de grandes compañías de decidir sacar sus marcas icónicas de hace muchísimos años y quitarles el alcohol, ¿no? Pero todo responde a una necesidad de consumo. Eh, de ahí también lo que viene es, pues, los tipos de categoría de licores que hablábamos, como vinos fortificados. Aquel vino fortificado aparece el Jerez, como una categoría
de vinos o licores donde han sido protagonista en este tipo de coctelería Low ABV. Y ahí en cuanto a esa pregunta, pues vamos a ir viendo cada uno de estos, eh, en este caso, destilados o licores, cómo van aportando sabor. Por ejemplo, en el caso de un Jerez en específico, un vino fortificado, pues me va a aportar muchísima salinidad, dependiendo del estilo que yo escoja Jerez, pero voy a tener salinidad, voy a tener notas umami, voy a tener notas herbales, voy a tener, si yo escojo un Jerez, por ejemplo, un estilo de Pedro Jiménez, pues voy a tener notas dulces, pero es un dulce más a chocolate, a tabaco, a ciruela pasa, uva pasa. Entonces, ahí yo puedo tener profundidad de sabor a través de un ingrediente, como lo sería en este caso un vino fortificado. Es decir, si yo quisiera hacer un cóctel, por ejemplo, tomando ideas ahorita, un inspirado en un cold brew tonic, ¿no? Que hoy en día es un cóctel que está muy de moda en las cafeterías, ¿no? Que es un cóctel sin alcohol. Si yo quisiera hacer low ABV, pues por ejemplo, lo que yo colocaría ahí sería un poquito en mínimas cantidades de un Jerez Pedro Jiménez. Entonces, ¿qué hago? Ese Jerez Pedro Jiménez va a ser un buen match de sabor, de contraste con un café, en este caso un cold brew, ¿no? El cold brew me puede aportar notas cítricas y en el caso del Jerez Pedro Jiménez, pues me va a aportar, va a intensificar notas a ciruela pasa, uvas pasas, a chocolate, ¿no? Y iría muy bien, ¿no? O en este caso, en vez de utilizar una tónica, pues utilizaría una soda que en este caso vaya muy bien con el perfil del café, con el perfil del Jerez y pues si ya tengo en el caso del Jerez, ya tengo notas especiadas o frutales, frutos secos, en el café tengo notas cítricas, pues la soda me iría con algo floral, ¿no? Entonces hago ese triángulo de sabor ahí, ¿no? Florales, cítricos y frutas secas que los tengo en cada uno de los tres ingredientes por separados, ¿no? Hablando de esos destilados luxury, pues también entra el sake, entran los vinos, ¿no? Hoy en día con la tendencia a vinos naturales, pues también hace parte de nuestras opciones para jugar o trabajar en esta área de mezclas de mixología. Hay otra categoría que sería el sabori en cuanto a mixología, que son alejamiento del perfil dulce. Hoy en día también la tendencia de consumir menos azúcar es más fuerte, ¿no? Y la gente o el consumidor lo está exigiendo por un tema de bienestar. El bienestar, como ya lo había mencionado, se vuelve cada vez más fuerte el bienestar en nosotros a partir de la pandemia, ¿no? La pandemia cambió el mundo en muchísimos aspectos. En el tema de consumo, pues lo que la gente hizo fue tener más conciencia de lo que comemos y de lo que bebemos, ¿no? Entonces, por eso el tema del dulce, el azúcar, se está viendo también muchísimo en la coctelería. ¿Qué hago yo acá para trabajar o esta línea de tendencia? ¿Cómo la puedo manejar? Pues a través, por ejemplo, de las sodas. Las sodas es un buen insumo que me ayuda a mí a tener esa percepción menos dulce y pues una percepción de sabor que me ayuda, ¿no? A ese tema de lo que hablaban dentro de la pregunta, que me ayuda a tener esas texturas, ¿no? En el caso de la soda, pues te da una textura fresca, la burbuja limpia el paladar, la burbuja hace o te permite tener esa sensación de frescura, de refrescarte, ¿no? Y adicional el sabor, pues te complementa. El miso es otro de los ingredientes que aparece acá. El miso como un fermento, esta pasta pues te permite tener esas percepciones más saladas en cuanto a ingredientes. Las algas igual funciona hacia lo umami, hacia lo seco. El yuzu, por ejemplo, en este caso como cítrico, es uno de los ingredientes que hoy en día está muy fuerte en los menús, como ese sustituto al cítrico tradicional y tener una intensidad de acidez diferente. Por ejemplo, en tema de fermentados, los tomates fermentados también te dan acidez, te dan umami, te dan frescura, ¿no? Te dan una profundidad de paletas de sabores muy diferentes. Es decir, por ejemplo, en este caso, si estuviera yo pensando en cócteles rápidamente, ¿no? Entonces podría tener un fermentado de tomate
una soda de fresa, por ejemplo, y algún licor como o un vino rosado, ¿no? Entonces, vino rosado me da esas notas florales, el tomate me da esa nota verde, vegetal, umami, seca, y una soda de fresa me complementa ese sabor frutal, que va muy bien fresa-tomate, hacen buen match entre food pairing de sabores, y esa parte de la soda pues me refresca, ¿no? Me limpia el paladar de que esa parte umami no sea tan intensa, y el vino pues le da esa parte alcohólica sutil, elegante, floral, ¿no? De un vino rosado. Y ahí visualmente pues también tengo una tonalidad, una paleta entre rosas, rojo, eh, y eso me permite ahí construir ya un storytelling para un cóctel, ¿no? En una competencia. Juan, no sé si tengamos más preguntas ahí. Ahí nuestro querido David Rodríguez desde Bogotá, le mando un beso grande, te pregunta que cómo ves en el mercado mexicano el tema de los low ABV en referencia a si es más una moda o ya se instaló como una necesidad dentro del menú, como ya que la gente vaya a buscar ese apartado como en nuestra época era como buscar los clásicos y los de autor, ya lo low ABV o el mocktail ya se vuelve una necesidad dentro de los menús. ¿Cómo lo ves? Sí, básicamente no es una moda, es una tendencia en las cartas de los cóctel bar en Ciudad de México, eh, y es muy fuerte. O sea, ya el consumidor llega a preguntarte y te pregunta en específico qué tienes de low ABV, o ya la otra categoría que son mocktails, ¿no? ¿Qué tienes sin alcohol? En enero, por ejemplo, a nivel global se celebra el Dry January, que es este mes limpio de alcohol. En México es muy fuerte, tanto así que casi yo creo que un 80% de la industria de los bartenders hacen parte del Dry January, es decir, la industria en enero no toma, es el mes más difícil para los cóctel bars, se ha vuelto, porque pues la misma industria no sale a consumir alcohol. Y por ejemplo, hace 2 años hay un portal especializado en bebidas acá que se llama De Bares y Cócteles, del gran Israel Lara. Y hace 2 años salimos a hacer una ruta, me invitó a hacer una ruta que él documentó de las propuestas low ABV o no alcohol en los cóctel bar de la Ciudad de México. Y la verdad nos sorprendimos bastante en cuanto a uno, la cantidad de propuestas y lo bien ejecutadas, ¿no? Las buenas propuestas que ya puedes encontrar. Primero hicimos un ejercicio de ver qué hay en el mercado, es decir, vino sin alcohol, destilado sin alcohol, cerveza sin alcohol, ¿no? ¿Qué había en el mercado? Hicimos una cata de esos productos, o una degustación, más bien, ver qué nos gustaba, qué está interesante, ver precios, ver ofertas de lo que yo puedo encontrar en un Oxxo o en un supermercado, y ya nos movimos a los cóctel bar. Y la verdad que fue realmente, pues realmente sorprendente, ¿no? De ver que habían menús donde encontrábamos hasta 4 propuestas de low ABV, ¿no? En cuanto a coctelería, o 4 propuestas de diferentes categorías, es decir, 2 cócteles low ABV, un cóctel sin alcohol, un vino sin alcohol, y cerveza sin alcohol, ¿no? Entonces, digamos que cada vez se le dedica más espacio al menú a tener este tipo de propuestas. Entonces, sí es una tendencia muy fuerte en lo que va de Ciudad de México. ¿Alguna otra? Hernán? Nos preguntaba cómo lográs integrar los ingredientes sin sacrificar el sabor o sin sacrificar esa experiencia luxury que a veces como que de alguna forma las marcas más famosas o las que más invierten es como que que te carrean un poco el cóctel, ¿no? Como que te lo arrastran, como, este cóctel tiene tal bebida. ¿Cómo hacemos para no sacrificar esa experiencia luxury, aun cuando los ingredientes tal vez, ¿no? Hoy estamos usando lo que decía Jerez, de pronto, no sé, Oportos, que a lo mejor en un bar lleva la botella ahí un año pegada y no se movía para nada y de repente la empezamos a incorporar y a utilizarla dentro de la coctelería. Sí, básicamente, como lo mencionaba, esta selección de destilados, por ejemplo, en el caso de destilados y licores, te permite eso, ¿no?
antes el Jerez, por ejemplo, estaba relegado, ¿no? Nadie estaba por allá apartado, como lo mencionas tú, Juan. Me acuerdo mucho que cuando estábamos en el W teníamos el privilegio de tener muchísimas marcas que no eran comunes, ¿no? Y me acuerdo que cuando descubrí el Jerez, gracias a Luis Cano y al W, para mí era el ingrediente sustituto del azúcar, es decir, de dejar de Sí, utilizar jarabes y total. utilizar un Jerez, ¿no? Y para mí teníamos la oportunidad de hacer ese choice cocktail donde el huésped decía, no, hazme lo que tú quieras, ¿no? Y pues para mí el Jerez era el mejor ingrediente, ¿no? Para mí el Jerez lo que me aportaba, pues podía lograr cosas increíbles, ¿no? Es decir, a un Negroni le bajaba un poquito el vermut y le colocaba Jerez, Fantástico. ¿no? En este caso, si yo quisiera hacer algo low ABV, pues no pienso en un Negroni, pienso en un Sbagliato. Como clásico ya sé que tiene una paleta de sabores increíble, es decir, tiene lo amargo, todo lo que me aporta Campari, tengo todo lo que puedo lograr a través del vermut, que es esta parte herbal, esta parte de vinícola, esta parte es un poco especiada y tendría la base alcohólica, ¿no? En este caso el Sbagliato, pues es un vino fortificado que cómo lo trabajaría, pues básicamente es eso, ¿no? O como yo lo hacía era, le bajaba un poco al vermut y utilizaba un poquito más de jerez, ¿no? Y eso ya me daba notas más profundas en sabor, ¿no? Ya se destacaba muchísimo esos frutos secos. Y por ejemplo, en el caso en este caso del vino espumoso, pues hoy en día en el mercado hay cosas increíbles, ¿no? Es decir, yo puedo jugar eh, con menos cantidades espumoso y puedo resaltar, por ejemplo, a través de una soda de durazno, ¿no? Entonces, le doy esa parte de burbuja, que es lo que tiene un esbagliato, esa parte fresca, que es lo que el cóctel realmente tiene, es decir, el que no toma Negroni y escoge un Sbagliato es porque quiere algo más fresco, ¿no? Eso es la lectura que le damos. Entonces, esa frescura que se le aporta a la burbuja, ¿cómo puedo yo intensificar o dar más profundidad a la burbuja? Pues en vez de, por ejemplo, de colocar 100 mililitros de Prosecco, utilizo 50 de nasa durazno y 50 de Prosecco, ¿no? Eso me va a bajar la graduación alcohólica y dos, me va a dar una profundidad de sabor donde aparece el durazno como una parte frutal. Entonces, algo que sucede, por ejemplo, en Perú, que para mí Perú es el mejor ejemplo, es que en Perú el protagonista es el ingrediente y es el ingrediente que no tiene alcohol, sino es el ingrediente como base de sabor, es el protagonista. Y eso lo hace muy bien Perú. Perú trabaja muchísimo con ese producto local y ese producto local, por ejemplo, en el caso de Colombia, hablemos de la feijoa o el lulo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ese es el producto, ese es el ingrediente que se destaca, ese es el ingrediente que habla, ese es el ingrediente que yo presumo. Eso lo hace muy bien Perú. Es decir, Perú no le da tanto protagonismo al destilado, ¿no? Sí funciona, o sea, sí hace parte de, porque es un ingrediente, pero no es el protagonista. Y realmente creo que es muy acertado, porque lo que buscas o lo que se habla hoy en gastronomía y lo que tú puedes presumir, pues es tu materia prima, ¿no? Es lo que tú tienes en tu país, es lo que tú puedes trabajar. En el caso de México, pues México igual, ¿no? Presume, por ejemplo, toda su variedad de picantes, en este caso los chiles que tienen ellos, ¿no? Y cómo eso aporta un perfil frutal, especiado. Obviamente está el picante como base, pero ese picante tiene notas o frutales, por ejemplo, que lo puedes encontrar a través de un chile morita, o notas a frutos secos, como puede ser un chile pasilla, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que ellos hacen, por ejemplo, en México también, de destacar, ¿no? Entonces, creo que más que el destilado es el ingrediente. Creo que hoy en día es lo más importante. ¿Podemos darle atrás al slide, por favor? ¿Alguna otra pregunta, Juan, que tengamos ahí? Súper. Eh, Continuando aquí en la presentación, a ver, ¿me permiten ver el slide? Porque no lo puedo ver acá. Gracias. Hablamos de mixología funcional, que va involucrado al mindfulness, que era el que hablábamos, que es un término, el mindful drinking, que es hoy en día como algo nuevo que está apareciendo. En la de atrás, porfa.
ahí hablamos que la tendencia es que los suplementos alimenticios con beneficios aparece como ese ingrediente que hace parte de esta nueva tendencia. ¿Y qué es lo que busca? Pues que a la hora de yo estar presentando un cóctel y los ingredientes que tiene, que eso es como una herramienta de venta donde yo le puedo decir al consumidor, pues mira que este ingrediente tiene como beneficios que te mejora el enfoque, te mejora o te ayuda a disminuir el estrés, ¿no? Tienen un beneficio detrás. Por ejemplo, hoy en día está apareciendo en las latas, en los productos, en los yogures, algo que se llama la proteína, es decir, alto en proteína. ¿Y esto por qué nace? Porque es una tendencia de consumo donde los consumidores están buscando productos que sean altos en proteína. ¿Por qué? Porque esto te genera un bienestar. Eh, y ahí aparecen enzimas, aparecen probióticos, aparece la proteína, aparecen aminoácidos, aparecen hongos. Entonces es algo nuevo que les sugiero que lo busquen, que lo estudien, pero es algo que está cogiendo más fuerza. Por ejemplo, nosotros a través de en nuestro menú de Lesismor, por ejemplo, ya trabajamos con enzimas que nos ayudan a sacar la fructosa de la fruta de otra manera, ¿no? Y esto hace que podamos apreciar la parte de dulzor de una fruta desde otra perspectiva. Esto se logra a través de enzimas. Eh, los probióticos también es otro de los ingredientes que aparecen muy fuerte en los menús, que cada vez van cogiendo como ese protagonismo y que todo el mundo se pregunta por qué, pero todo se rige a consumos, ¿no? Yo que trabajo detrás de un portafolio de marcas, cada mes tenemos estudios de marketing de tendencias y consumos, es decir, qué es lo que el consumidor está buscando, cuáles son las palabras más buscadas en Internet, en los supermercados, qué es lo que más compra la gente, en tema de bienestar, qué es lo que están consumiendo. ¿Por qué? Porque el mercado va hacia allá, o sea, es decir, creo que siempre ha existido esa parte de rebeldía que hemos tenido, pero también hay que ser inteligentes y cuando hablamos de negocio, pues saber qué es lo que, hacia dónde se mueve el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que busca el consumidor? Porque realmente ahí está el éxito de todo. Y para terminar está la mixología circular, que ya lleva un poquito más de tiempo, un poquito más de fuerza, se escucha cada vez más, eh, y es pues bares que operan con sistemas circulares, es decir, que hacen un doble uso o más de alguno de esos ingredientes. Por ejemplo, la fermentación, pues si yo hago, por ejemplo, si yo hago zumo de limón en mi bar, ¿no? Pues de quitar todas esas pieles y en vez de botarlas, pues esas pieles me sirven para hacer una kombucha, hacer un vinagre, hacer un óleo, ¿no? Darle ese segundo uso al ingrediente. Y por ejemplo, en México es muy fuerte. En México no les gusta, o sea, no se presume tanto de sustentabilidad o sostenibilidad, es decir, como herramienta de venta, sino que ya es algo que debe ser por default, ¿no? O sea, no es como de que sea una moda, sino que más bien es como, pues hace parte de, ¿no? Del día a día, del trabajo. Tanto así que ya hay por ejemplo, hay un restaurante que se llama Baldío, donde ellos no tienen botes de basura, ¿no? Todo tiene un segundo, tercer, cuarto, quinto uso, ¿no? Y pues son conceptos cada vez más fuertes, ¿no? Y que el consumidor también no es que te lo aplauda, sino que hace parte de esa conciencia de la que debemos tener, ¿no? Dentro de una industria. Y aquí también en esa mixología circular, pues entran ingredientes locales, que ya lo hablábamos, como prioridad de productos regionales, que eso lo que te está dejando es menor huella de carbono, es decir, pues de trabajar con tu productor local, ¿no? Ese productor donde no hay tanto cambio de manos de un producto a otro, sino que tú puedes también un poquito presumir de que en tus vegetales, por ejemplo, en el caso de México en específico, aquí hay una zona de cultivos que se llama la Chinampa, dentro de la ciudad, que es una zona muy verde, donde está el famoso Xochimilco, donde ves las trajineras, que la gente anda como de fiesta. Tiene esos dos espacios, el de fiesta en una trajinera, pero básicamente hay campos de cultivos y ellos lo que hacen, esos productores locales, lo que hacen es que hay tratos directos con los bares. Hay uno muy famoso que se llama Arca,
que trabajan varios cóctel bar con ellos. Y es decir, ellos te venden una canasta de productos semanalmente o mensual, como tú tengas la necesidad, y son productos que son cosechados ahí por el productor y te llegan al bar, ¿no? Hay ese trato directo, esa menor huella de carbono en cuanto pues, a traslados. Y eso, por ejemplo, es lo que yo vi que hace muy bien Perú también, ¿no? Perú presume de su producto local. Y creo que Colombia va muy bien. Lo último que yo he visto en los últimos viajes que he hecho es que Colombia va muy bien y ese consumidor internacional que va a Colombia lo está viendo y lo está entendiendo. Entonces creo que ese es un camino que sí o sí hay que seguir y no hay que abandonarlo. Ahora sí, el siguiente slide, por favor. Y todos, no te quiero correr, está todo muy interesante, por eso no quería interrumpirte. Sí, aquí ya terminamos. Básicamente lo que quería dejarles acá en cuanto al siguiente slide de libros, pues son estas opciones. ¿Me dejan ver la presentación, por favor? Estas opciones de libros que hay en el mercado. Cada uno de estos libros pues tiene diferentes enfoques. Estos tres que están viendo son recetas de cócteles low ABV para diferentes momentos, es decir, fiestas, reuniones. Son libros muy modernos. Son libros que la mayoría de acá están a partir del 2020. Y esto nace de lo que vemos de la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia cambió el consumo dentro de los bares y dentro de nuestros hogares y dentro de todos los espacios sociales que puedan existir. El siguiente slide, por favor. Dentro de estas otras opciones de estos tres libros que aparecen acá, igual Cero, por ejemplo, es un libro más técnico, es un libro que va más para el bartender, es un libro increíble de Aviari, donde lo que hace acá es hacerte twist de clásicos sin alcohol, es decir, un Negroni, ¿cómo puedes hacer un Negroni sin alcohol? ¿Cómo puedes hacer un Martini sin alcohol? ¿Cómo puedes hacer un Old Fashion sin alcohol? Te enseñan cómo puedes hacer una gin sin alcohol, un vermouth sin alcohol, es un libro increíble. Dentro de mi biblioteca creo que es el mejor libro que tengo. Es algo pues muy moderno, con muy buena información. Three Shirts de Kaylin, pues Kaylin es ganadora de World Class, es también alguien que escribió este libro durante la pandemia, viendo este cambio de consumo, y es un libro muy enfocado en low ABV, que está increíble. Mindful Mixology era lo que les mencionaba, cómo el mindful aparece ya dentro de la mixología, y igual es un libro de recetas de cócteles sin alcohol y low ABV, ¿no? Y cómo pues puedes trabajar este tipo de recetas para un menú, para tus reuniones, para una consultoría, y cómo aparece el mindful, ¿no? ¿Por qué aparece? Entonces es un gran libro también. El siguiente slide, vamos a encontrar ya libros que van más hacia la categoría de lo que hablábamos, los licores. Big Book of Amaro, de Mateo C. Pues es un gran libro de lo que hablábamos, de cómo los amaros aparecen como esa nueva categoría de licores que están en tendencia. La verdad, yo soy súper fan tanto de los amaros como el jerez. Creo que son dos categorías hermosas. Este segundo libro, pues igual, también va muy enfocado a todo lo que es el mundo del jerez, ¿no? Y en ambos libros aparecen recetas de coctelería que van hacia ese mundo del low ABV. Al igual que Spritz, otro cóctel que habla de la tendencia de los Spritz en Italia y su consumo, y los tres van enfocados también cómo los alimentos hacen parte protagonista de estas bebidas, ¿no? Entonces, son libros muy completos. En el siguiente slide, por favor, que serían los cócteles, ya para ir finalizando, pues básicamente estas son propuestas de lo que hay de Low ABV. Estos cuatro cócteles son del bar que tenemos en Ciudad de México, Less is More. A su derecha, en copa, aparece Less is More. Básicamente, Less is More es un cóctel que yo creé para una competencia de Tío Pepe Challenge de vinos de Jerez, y de ahí nace nuestro cóctel bar. De aquí viene la inspiración de este cóctel. Es un cóctel low ABV, de base alcohólica, es Jerez Tío Pepe, y tiene un cordial de manzana, manzanilla y bulbo de hinojo, que también la base de ese cordial es Jerez Tío Pepe fino. Entonces, cóctel low ABV, cóctel muy fresco, muy aperitivo. Al siguiente lado de ese cóctel tenemos Peach, un sorbete de durazno con un vino blanco gasificado. Todo lo que nos sobra de los vinos blancos que va quedando, lo guardamos, lo volvemos a regasificar y servimos este cóctel que es como un estilo de Bellini. Al siguiente lado tenemos Orange, es un estilo inspirado en un estilo de Garibaldi. Aquí lo que hacemos es jugo de naranja fluffy hecho en el extractor,
y le colocamos un triple sec. Entonces va muy hacia la naranja, muy fresco, cócteles muy para el día, cualquier momento. Y al lado izquierdo está Dew, que igual es un jugo de melón fresco del extractor y se completa con Plum Dew, que es un licor de ciruela japonés. Todo esto es low ABV, cócteles muy fáciles de tomar, muy simples, que a la gente le agrada bastante. En el siguiente slide vamos a encontrar 3 propuestas de cócteles de diferentes bares. En la derecha de ustedes, donde aparece la mano, es uno de los cócteles Low ABV de Café de Nadie. Café de Nadie pues, es uno de los grandes cóctel bar de esta ciudad, donde aquí tiene mezcal, tiene 15 grados, 15 mililitros nomás de mezcal, tiene una soda de guayaba y cacao blanco y salvia. Entonces es un cóctel igual que viene los ingredientes de la chinampa, de lo que les mencionaba, y hablan de ese tema del productor, cóctel low ABV, fácil de tomar. En el medio es un cóctel de Limantour, se llama La Rose. Básicamente es un cóctel que tiene una soda de guayaba, base alcohólica vodka, que el vodka también va en una proporción de 15 mililitros, y 5 mililitros de Saint Germain. Cóctel muy fresco, es un cóctel de los más vendidos del menú, es un cóctel delicioso. Y por último, a la izquierda en el highball, tenemos Mauro, o Maurito más bien, que es el cóctel bar insignia del cóctel bar Mauro, muy famoso hoy pues, en estos tiempos en México. Y acá la base alcohólica son mezcal, donde tiene solo 10 mililitros, 40 mililitros de Lillet Blanc y una soda de guayaba clarificada. Entonces son cócteles muy frescos, low ABV, donde el alcohol no es el protagonista, solo le da esa parte, pero son muy frescos. Ya el siguiente slide, por favor. Y ya por último, pues agradecerles, ya si tienen alguna pregunta la respondemos rápidamente, pero agradecerles a David, a Juan, a Manuela, a todos por hacerme parte soy muy feliz de compartir con la industria. Y ya para dejarles una frasecita ahí, el éxito de esta industria no pertenece a quienes lo saben todo, sino a quienes se mantienen la curiosidad intacta y el respeto absoluto por la constante evolución de nuestro oficio. Y Gracias, pues Dieguito. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos también ahí los que están escribiendo, los que te están saludando. Ahorita vamos a publicar también tus redes para que los chicos tengan acceso a tus perfiles, a que sigan en contacto contigo, Diego. Nada, de nuestra parte, súper felices de tenerte acá con nosotros. Cuando quieras te vas desconectando sin problema. Acá yo me quedo haciendo los últimos recordatorios del torneo. Vale, Juan, pues muchísimas gracias a todos. Y nada, estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir ahí a Instagram y yo con gusto les voy respondiendo las preguntas que de pronto les quedaron ahí por resolver. Gracias. Un abrazo a todos, nos vemos pronto. Gracias, Adiós. Dieguito. Bendiciones. Un abrazo grande. Bye. Bueno, a todos les vuelvo a recordar, subimos el video a Instagram con el que van a competir. Con el link de Instagram van al formulario, llenan todo el formulario. Tenemos tiempo hasta mañana, 30 de abril a las 23:59 de la noche. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Vi ahí que había un poquito de interrupción en el video de Diego. Espero que aún así lo hayan podido disfrutar. Realmente, nada, charlar con Diego al final siempre es súper enriquecedor. Una persona que está todo el tiempo informada, leyendo, una capacidad académica increíble. Entonces, nada, felices también de tener a Dieguito por acá. Recuerden que el video queda en la página de Switchtails, todas las 3 masterclass que hemos tenido estas 3 semanas, y que también se suben al canal de 1976 Mixers en YouTube, ¿sí? Entonces, si la quieren volver a repasar, si la quieren volver a ver, ya para los que de pronto se les cortó un poquito, seguramente cuando la publiquemos la van a poder ver bien. Si tienen preguntas, lo mismo, me escriben, nos escriben, siempre vamos a estar ahí muy predispuestos para acompañarlos. Y bueno, como les digo siempre, que gane el mejor. Así que si Dios quiere, en una semanita ya sabemos quiénes son los que continúan en el proceso de campeonar. Y un abrazo a todos. Que tengan muy lindo día.